Dar la bienvenida a nuestros hermanos que ya se están conectando a través de las redes sociales y los vamos a saludar a nuestros hermanos con un aplauso al Señor. Así que le voy a pedir que pueda darle palmas a nuestro Dios para que podamos bendecir a nuestros hermanos desde acá. Les extrañamos, les amamos y es maravilloso poder compartir esta enseñanza y que sea de bendición para nosotros y para todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Quiero el día de hoy hacerle una pregunta. Comenzar haciéndole esta pregunta. ¿Usted qué está dispuesto a hacer por amor? Solamente eso. Usted está dispuesto a hacer todo por amor, ¿verdad? Eso no estoy preguntando por quién, solamente por amor. Puede ser por amor a su cónyuge, puede ser por amor a sus hijos, por amor independiente de la persona que lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos algo por amor, somos capaces de hacerlo todo. Somos capaces de cruzar un largo trayecto, ¿cierto?, para llegar a ver a la persona amada. Somos capaces, yo creo, los padres, yo todavía no soy mamá, pero los padres son capaces, yo creo, de dar la vida por sus hijos, así como el Señor entregó a su Hijo por amor a nosotros. Yo creo que todos, independiente de la persona, por amor somos capaces de hacer muchas cosas. Y el día de hoy quiero entregar una enseñanza que el título, le puse por título a esta enseñanza, el amor es sacrificio. El amor es sacrificio, ¿verdad? Cuando queremos hacer algo por alguien, por amor, es un sacrificio porque muchas veces nos cuesta hacer cosas. Pero cuando es por amor, somos capaces de hacerlo todo. Entonces, el amor es sacrificio. Ese es el título de esta enseñanza. Y quiero irme a la palabra. No sé si me puede ayudar mi hermana Nachita. Quiero pedirle que busque Juan, capítulo 3, versículo 16. Yo creo que todos conocemos ese versículo, pero lo vamos a leer. Lo vamos a leer para que no se nos olvide lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Dice, porque de tal manera, a ver si usted lo puede leer conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios por eso. Porque Él entregó a su único Hijo, por amor no solamente a los que somos hijos de Dios, sino Él lo hizo por amor a todos. Y se lo quiero leer en la traducción lenguaje actual. Dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. El Señor, el Padre, entregó a su Hijo por amor a nosotros, por amor a la humanidad completa, no solamente a sus hijos. Solo lo hizo para darnos otra oportunidad, una segunda oportunidad. Porque ya cuando Dios, cierto, formó a Adán y Eva, cuando estaban en el huerto, ellos estaban en presencia de Dios. Ellos fueron formados, hechos, cierto, para vivir para siempre. Ese era el propósito de Dios. Pero por causa del pecado, eso terminó, cierto, y fue ese quiebre entre Dios y el hombre. A causa del pecado. Yo sé que a lo mejor lo ha escuchado muchas veces, pero es bueno siempre recordar
lo que pasó, lo que sucedió. Entonces, Dios dio a su único hijo para que tuviéramos una nueva oportunidad, para nuevamente tener esa comunión con Él. Yo me imagino, por ejemplo, a Adán cuando estaba en el huerto, y si fue capaz de Dios mandarlo, porque Él le dio una orden de ponerle nombres a los animales. Imagínense, le puso nombre hasta a los peces. A todo animal Él le puso nombre. Entonces, la capacidad que tenía Adán debe haber sido impresionante. La comunión que Adán tenía con Dios, lo que él podía hacer, porque todavía no había pecado. Porque el Señor en su palabra dice que todo lo que él había hecho era bueno. O sea, no había maldad, no había nada malo en ese momento, hasta ese entonces. Hasta cierto que se corrompió el hombre y ahí tuvimos ese corte con Dios. Tuvimos esa pérdida de comunión. Y quiero pedirle a mi hermana Ignacia que pueda buscar Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Amén. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y también lo quiero leer, pero en la palabra de Dios para todos. Dice, Dios mostró su favor hacia nosotros, hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? Entonces, Dios el Padre, ¿cierto?, entregó a su Hijo por amor a nosotros para que nos diera una nueva oportunidad. Y dice, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene o todas las cosas? Porque Él nos escatimó, ¿cierto? Él siendo Dios y Él vino a la tierra. Dios con nosotros, o sea, Dios estaba aquí con nosotros. Entonces, Él no escatimó dejar todo, o sea, Jesús no dejó todo lo que Él era por amor a nosotros. Dios envió a su Hijo, entonces, qué glorioso, qué maravilloso, no sé si usted dimensiona lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, lo hizo, nos salvó, nos redimió, como por ejemplo nuestro pastor hablaba recién, lo decía en la oración, Él nos limpió, Él nos sanó, Él nos quitó la enfermedad, porque dice la palabra que Él llevó con Él todas las enfermedades en la cruz. Él nos sacó de las adicciones. Él nos sacó de todo lo que nosotros traíamos con el pecado, ¿cierto? La perdición, porque estábamos perdidos en delitos y pecados. Y el Señor, a través de su amado Hijo, nos dio una nueva oportunidad. O sea, no fue por nada. Ese sacrificio no fue por nada, sino que tuvo un propósito. ¿Cuántas cosas nosotros hemos leído en la palabra que Jesús vivió? Vivió tormentas con los discípulos, ¿se acuerdan? Vivió tantas cosas, pero Él estaba tranquilo. Jesús dormía en la barca porque Él sabía que Él no iba a morir ahí. Él sabía, conocía su propósito. Él sabía que iba a morir en esa cruz. Por eso Él vivía confiado. Por eso, porque Él sabía lo que tenía que venir a hacer a esta tierra. Eso hizo el Padre por nosotros, por amor. Él entregó a su Hijo. Y como les decía el título, el amor es sacrificio. Pero después de ese sacrificio, hubo algo glorioso, que era para rescatar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido. Pero el altar es un sacrificio. ¿Se acuerdan cuando también nuestro pastor nos enseñaba eso? Entonces, si nosotros hacemos un altar para Dios, lo estamos haciendo como un sacrificio a Él, por amor. Y un altar no es como solamente algo físico, sino que el altar es sacrificio. Y muchas veces en este tiempo de pandemia,
muchos de nosotros decíamos, ¿cierto?, que hicimos un altar en nuestro hogar. Y el altar en nuestro hogar pudo haber sido un lugar específico, ¿cierto? A lo mejor una habitación, o en el living de nuestra casa, o en el comedor, en la mesa. A lo mejor en ese lugar nos reuníamos para poder hacer un altar para el Señor, para poder orar, para poder estudiar su palabra, que no está mal, está súper bien. Pero el altar en verdad es un sacrificio a Dios. El venir a la iglesia, a lo mejor para muchos no es algo agradable, a lo mejor les da pereza, a lo mejor les cuesta, pero está haciendo un sacrificio porque está muriendo al yo, está muriendo a la pereza, está muriendo a lo mejor de querer quedarse dormido otro ratito, pero está haciendo un sacrificio. Y ese sacrificio, ¿por qué lo está haciendo? Por el Señor. Amén. Jesús fue a la cruz como cordero llevado al matadero. Eso dice su palabra, que fue como cordero llevado al matadero. Y quiero darle un ejemplo de sacrificio también, así como Dios, ¿cierto?, envió a su único hijo a la tierra para morir por nosotros. Hay otro sacrificio que les quiero compartir a través de la palabra, que es el sacrificio que Abraham iba a hacer por su hijo Isaac. ¿Se recuerda más o menos la historia? Dice la palabra que Abraham, fue a Moriah, iba a ir al cerro, ¿cierto?, para poder llevar a su hijo en sacrificio. Y quiero leer, lo voy a leer acá, Nachita, por si acaso. Lo quiero leer acá en la traducción lenguaje actual, en Génesis capítulo 22, del versículo 4 al 12. Dice: al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. ¿Qué iban a hacer ellos? Iban a adorar a Dios, según lo que Abraham les dijo a sus sirvientes. Iban a adorar a Dios al cerro y después iban a volver con ellos. Entonces dice, Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo y los dos juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham: Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Abraham le respondió: ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo, cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham respondió, y Dios le dijo: no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. ¿Qué hizo el Padre? Nuestro Dios envió a su único hijo. Y el Padre, ¿qué le estaba pidiendo a Abraham? Su único hijo. Y dice que cuando Isaac le dice a su papá: tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y Jesús cómo fue llevado a la cruz? Como cordero llevado al matadero. Entonces Isaac le pregunta a su papá: ¿y dónde está el cordero, papá? Yo me imagino la escena. Y Abraham lo llevaba. No, hijo, vamos a ir a adorar a Dios y volvemos. Él no sabía que él era el sacrificio. Isaac no sabía que iba a ser sacrificado. Pero Abraham estaba confiado
Él solo quería ser obediente. Abraham, cuando le dice a Isaac que Dios se encargará de entregarles el cordero, ¿cierto? Cuando iban subiendo, cuando iban camino a adorar a Dios. Entonces, Abraham le dice, no te preocupes, hijo, Dios se encargará del cordero. Entonces, Abraham, lo único que su enfoque era ser obediente a Dios. Abraham solamente quería llevar a su hijo porque era lo que Dios le había pedido. ¿Usted se imagina cómo se pudo haber sentido Abraham? Entonces, imagínese, yo creo que iba a llorar, no sé, disimulando su tristeza de tener que matar a su hijo. Era tanta la fe de Abraham que él sabía que Dios nunca iba a querer algo malo para él. Entonces él, me imagino, a lo mejor llevaba a su hijo de la mano. No, hijo, no te preocupes, si Dios se va a encargar de darnos el cordero. Pero él le dijo a sus sirvientes, vamos a adorar a Dios y volveremos con ustedes. Pero al momento de que dice la palabra que Abraham cuando iba a matar a su hijo, porque dice que lo ató, ¿cierto?, en el altar. ¿Y qué es lo que era el altar? Sacrificio. Entonces, él creó el altar, ¿cierto?, y puso a su hijo ahí, y lo ató, y lo iba a matar. Y dice la palabra que oyó una voz del cielo que Dios le dijo que se detuviera porque vio el corazón de Abraham. Él le dice, no, detente. Entonces, Dios vio el corazón de Abraham, vio que era un hombre obediente a él. O sea, lo que Dios le iba a pedir a él ya con eso se lo dijo todo. O sea, si Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo por obedecer a Dios, entonces Dios, ¿qué? Dijo, wow, mi hijo Abraham está obedeciendo matar a su hijo. Entonces, si iba a hacer eso por mí, era prueba de todo. O sea, si yo lo que le mandara hacer, él lo iba a hacer. Gloria a Dios. Y todo Abraham iba a cumplir al Señor, iba a ser obediente a Dios, dando a su hijo solo por amor a Él. Solo, me imagino, por gratitud, por amor, por obediencia. Así como todo lo que usted y yo podemos hacer para Dios en sacrificio, Dios lo ve que es por amor y por gratitud a Él. Y así Dios se da cuenta cómo está nuestro corazón. Si está realmente firme en el Señor. Si está realmente con esa convicción de que con Dios va a estar todo bien. Él se encargará. Él se va a encargar del cordero. A veces a nosotros nos cuesta tanto, hermanos, morir al yo. Queremos ver gloria, queremos ver respuestas en oraciones, queremos ver bendición, pero no morimos al yo. No morimos a los deseos de nuestra carne. No hacemos sacrificios. No es que Dios quiera que usted venga y se corte las venas y sacrificándome yo no, Dios no quiere eso. Dios se agrada más en nuestro sacrificio y nuestra obediencia a Él. Y si Él vio la obediencia de Abraham, Dios ya estaba convencido de la fe de Abraham, del amor de Abraham hacia Él. ¿Cuántas veces nosotros nos negamos a lo que Dios quiere y no morimos al yo? Como les preguntaba al comienzo, ¿usted qué está dispuesto a hacer por amor? ¿Qué estamos dispuestos a entregar o sacrificar por amor al Señor? Sin duda, Él, el Señor, hizo su mayor sacrificio, que fue morir en esa cruz, por amor a nosotros. Pero era por una gloria mayor, porque Dios quería romper, ¿cierto?, rasgar el velo, para que nosotros pudiéramos ver, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros volviéramos a tener otra oportunidad de salvación, otra oportunidad de vida eterna, que era lo que Dios
quería al comienzo, al inicio de todo. Entonces, esa pregunta le hago a usted esta noche, hermanos. ¿Qué usted está dispuesto a sacrificar o a entregar por amor al Señor? Como les decía, el mayor sacrificio lo hizo el Señor. Pero no solamente hablamos de sacrificios por entregar, sino que hablamos de ídolos. Y no solamente, y me acordaba mucho de la oración también que hizo recién usted, no es solamente una estatua de yeso. Un ídolo no es una virgen, una estatua, ¿cierto?, la cual hay personas que van a pedirle a esa estatua. Van a pedirle a un santo, etcétera, esos que están pintados o en un yeso, ¿cierto? ¿Cuánta gente hace eso? No es solamente un ídolo, una estatua de yeso, o una adicción puede ser también. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser la pereza, puede ser el dinero, la incredulidad también se transforma en un ídolo. Porque piensan, quieren creer en otras cosas antes que creer en Dios. Prefieren creer en una de estas personas que leen las cartas o el horóscopo y no creen a las promesas del Señor. Un ídolo puede ser una madre, un padre, un hijo. La palabra dice, ¿cómo era? Que no amar menos a tu padre y a tu madre, a tus hijos, a tu familia. El que no aborrece padre o madre a causa del Señor no es digno de Él. Y no quiere decir aborrecer, no quiere decir que uno tiene que odiar o aborrecer a su familia, no. Aborrecer en el griego significa amar menos. Eso significa esa palabra. Amar menos. Si yo amo menos a mi papá, si yo amo menos a mi mamá que al Señor, estoy siendo digna del Señor porque estoy amando menos a mi familia. Pero si yo pongo a mi familia sobre el Señor, no estoy siendo digna del Señor. Porque el Señor es primero en todo. Yo creo que a muchos de nosotros, y yo soy la primera, obviamente a todos nos cuesta vivir esos procesos, esa formación. Cuando uno va pasando etapa por etapa en las cosas del Señor. Que pasamos de creer a ser discípulos de Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros entendemos que Dios es primero que mi familia, primero que el trabajo, primero que todas las cosas, ahí voy a ver la mano del Señor, voy a ver su bondad, voy a ver su favor. No es lo mismo misericordia que favor, como se nos enseñaba en la mañana. No es lo mismo misericordia que favor. Dios ama la misericordia, Él renueva sus misericordias cada mañana. Pero no es lo mismo tener el favor de Dios. Entonces, nosotros tenemos que poner al Señor primero que todo. Primero que el trabajo, primero que la familia, primero que el dinero, primero que todo, primero que la pereza. Yo de verdad me siento muy contenta por los jóvenes de esta congregación, porque veo su esfuerzo, veo su sacrificio. Veo a los jóvenes que llegan en la mañana aquí a orar a las 6 de la mañana. Veo que están discipulándose. Veo a mi hermana Nachita también, que viene ella solita a veces, caminando. Yo le dije el otro día a la Nachita, me recordaba tanto lo que yo vivía antes, cuando recién conocí al Señor, que yo tenía que tomar 3 micros para llegar a la iglesia. Y salía tarde de la iglesia, yo le decía a la Nachita. Y a veces me iba llorando porque me sentía sola, porque veía que todos iban acompañados y yo iba sola a la iglesia.
Y todas esas cosas el Señor las ve. Nada pasa desapercibido. Todo esfuerzo, todo sacrificio que nosotros podamos hacer para el Señor lo ve. El Señor lo valora, el Señor lo tiene en cuenta. Nada pasa por alto. La palabra dice que ni siquiera un vaso de agua pasa por alto. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar o a entregar al Señor por amor? Nuestro pastor decía en la mañana, jamás recibirá algo que no esté dispuesto a dar. Si usted no hace un sacrificio, no hace algo o entregar lo que a lo mejor más le cuesta, soltar, ¿cierto?, lo que más le cuesta, o negarse a sí mismo, si uno siembra bien, va a cosechar bien, hermanos. Si uno siembra lo que a uno a lo mejor le gustaría que hicieran, uno tiene que hacerlo. Porque a veces nosotros demandamos a otros, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo por los demás? ¿Estoy demandando solamente a los demás que hagan por mí? ¿O yo también estoy dando por ellos? Porque es fácil demandar a otra persona. Es fácil decir, hoy no, yo quiero que tú hagas esto. O yo quiero que tú hagas esto otro. ¿Y yo lo estoy haciendo? Entonces, esa enseñanza es tan importante de hacer algo por los demás. Morir al yo. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Como les decía anteriormente, Abraham les dijo a sus sirvientes, quédense aquí, con mi hijo adoraremos y regresaremos. Y después de todo lo acontecido en ese lugar, quiero seguir leyendo el capítulo 22 de Génesis, en la traducción lenguaje actual, del versículo 13 al versículo 19. Dice, en ese mismo instante, Abraham vio un carnero, después que Dios le dijo a Abraham que se detuviera y que no matara a su hijo. Dice, en ese mismo instante, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar, Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha, en su montaña Dios da lo necesario. Por segunda vez, Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se puede contar. Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. Después de esto, Abraham volvió a donde estaban sus sirvientes. Y juntos, o sea, Abraham e Isaac, regresaron a Beerseba donde vivían. ¿Qué sucedió aquí? Dios dice, prometo bendecirte. Porque él vio el corazón de Abraham, que lo obedeció hasta tal punto que iba a dar lo que Dios le demandaba, que era matar a su hijo. Entonces, dice que hasta los descendientes también van a ser bendecidos. Dice, lo prometo y lo juro, que sus descendencias serán bendecidas.
Y dice que después Abraham volvió con su hijo a donde estaban sus sirvientes. Sucedió como Abraham dijo que iba a hacer. Vamos a adorar a Dios y volvemos y regresaremos. O sea, Abraham en su corazón estaba confiado porque Dios no lo iba a defraudar. Dios siempre iba a querer lo bueno para él. ¿Cómo Dios iba a querer algo malo para Abraham? ¿Cómo iba a querer matar a su hijo? Por eso él iba confiado. Estaba esperando que Dios hiciera algo, no sabía qué, pero Dios lo hizo. Y al ver su obediencia, Dios prometió bendecirle. Dios juró bendecir su descendencia. ¿Qué le prometió el Señor a Abraham? Que le iba a bendecir. Dios dará lo necesario para nuestras vidas. No tenga temor, hermanos, de sacrificar lo que a lo mejor tanto le cuesta. No tenga temor de hacer o sacrificar lo que está ahí todavía en su vida. La palabra nos enseña que hay una concupiscencia del corazón. Hay cosas que están tapadas, que no se ven, que solamente nosotros sabemos. Hay un pecado regalón a veces que no queremos soltar. O hay algo que nos cuesta soltar, que nos cuesta decir, pucha, no sé, si no trabajo hoy día, me va a faltar. O decir, pucha, voy a hacer esto porque yo sé que Dios me va a suplir. Voy a entregar esto porque Dios me está demandando y no lo quiero hacer porque temo que me vaya a faltar mañana. O no quiero dejar mi familia de lado, cualquier cosa. Nadie está diciendo es bueno, obviamente, estar con la familia, es bueno bendecir a la familia, nadie dice lo contrario. Es maravilloso poder compartir en la familia, ¿cierto? Poder tener esos tiempos maravillosos en familia. Pero tenemos que hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Yo o usted puede diezmar, pero si no viene a la iglesia, ¿de qué me sirve? Claro, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios va a suplir todas sus necesidades porque la palabra dice, probadme ahora en esto. Dios no va a ir en contra de su propia palabra. Tenemos que diezmar, pero tampoco tenemos que dejar de congregarnos. Porque la palabra dice, no lo digo yo, la palabra dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No tenemos que dejar de hacer una cosa por otra. Ambas cosas son necesarias. Si yo sacrifico algo para el Señor, no debo dejar de hacer lo otro. Yo debo morir al yo. Usted debe morir al yo. Si queremos ver la bendición de Dios, así como Abraham fue bendecido y su descendencia sigue bendecida, así como lo enseñaba nuestro hermano Juan hace algunas semanas atrás. A lo mejor, decía el hermano, yo no voy a cosechar lo que estoy sembrando, pero lo va a cosechar mis hijos, los van a cosechar mis nietos y los hijos de mis nietos. A lo mejor hoy usted no va a ver el fruto, pero lo van a ver en su descendencia. Y así todo, Dios bendijo a Abraham. Recuerdan que ellos no podían tener hijos con Sara. Sara era estéril. Pero Dios los bendijo con un hijo, a pesar de su avanzada edad. Y así Dios sigue bendiciendo su descendencia. Dios se encargará. Usted solamente tiene que obedecer. Solo tenemos que obedecer al Señor. Solo tenemos que hacer sacrificio, aunque nos cueste. Aunque nos cueste dejar eso que tanto está ahí, que nos cuesta, ¿cierto? Que eso que tanto nos cuesta soltar, tanto que nos cuesta sacrificar. Por nuestra propia mentalidad, por nuestra propia manera de pensar. Debemos empezar a pensar, valga la redundancia, como el Señor nos enseña.
Que nuestros pensamientos, que nuestro corazón cada día sean más parecidos a los del Señor. Por eso somos sus discípulos. Queremos seguir las pisadas de Jesús. Gloria a Dios. Dios quiere llevarnos a otro nivel de gloria. Y para eso muchas veces tenemos que soltar y sacrificar lo que tanto nos cuesta. Porque ahí vamos a ver su bendición. Vamos a ver su gloria. Aunque ahora no lo veamos con nuestros ojos, pero lo vamos a ver algún día. Vamos a ver la gloria de Dios. Usted, quiero que piense un momento y piense cuál es su Isaac. ¿Cuál es su Isaac? Ese único hijo que cuesta tanto sacrificar. Usted lo sabe, el Señor lo sabe. En esta pandemia hay muchos que tienen temor todavía. Siempre hay que tomar precauciones y todo aquello. Pero Dios, si no fuera por el Señor, a lo mejor tenemos su cobertura. Y no estoy diciendo que somos inmortales. No estoy diciendo eso. Solamente por misericordia, por favor de Dios, estamos aquí. Y ese es un temor también. No estoy diciendo que sea, no estoy criticando ninguna manera de pensar, ni mucho menos. Todas las maneras de pensar son respetables. Pero nosotros debemos seguir la enseñanza del Señor. Debemos seguir sus pisadas. ¿Cuál es el sacrificio que debe entregar al Señor? Si queremos ver las bendiciones, debemos adorar a nuestro Dios en sacrificio. Así como Abraham hizo ese altar, el altar es sacrificio. Él hizo ese altar, ¿verdad?, para poner a su hijo, a su sacrificio ahí, al cordero. Al cordero. Así nosotros debemos adorar a nuestro Dios, sin importar lo que vaya a pasar. Quizás muchas veces usted no tiene ánimo de venir a la iglesia, hermanos. Quizás muchas veces está triste. Pero en presencia del Señor tenemos plenitud. En presencia del Señor tenemos el gozo, la alegría. Solamente Él nos puede dar a nosotros lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Él prometió bendecirnos. Él prometió bendecirnos, así como Él prometió y juró bendecir a Abraham. Gloria a Dios. Quiero que ahí donde usted está pueda inclinar su rostro y vamos a orar al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Padre Santo, quiero orar, Padre, para darte las gracias por poder, Padre, hablar de tu palabra, Señor. Quiero darte gracias por todos nuestros hermanos que ven la transmisión, Señor, y todos nuestros hermanos que están presentes en este lugar. Padre, tú conoces nuestros temores, conoces, Señor, todo lo que nosotros podemos sentir en nuestro interior, Señor. Todo lo que nosotros, Padre, nos lleva a no hacer tu voluntad, Señor, a no hacer, Padre, viva tu palabra. Nosotros pedimos que tú nos ayudes. Que tú nos ayudes, Padre, para poder ser obedientes a ti. No hay mayor gozo que ser obediente a tu palabra, Señor. Queremos hacer, Padre, lo realmente importante.
Queremos hacer, Señor, lo verdaderamente importante que nos lleva a esa vida en victoria, que nos lleva, Señor, a esa vida en bendición, que nos lleva, Señor, a esa vida que tú nos has prometido, Señor, a través de tu palabra. Y no tan solo a nosotros, sino también a nuestra descendencia, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, para poder entregarte a ti lo que a ti te pertenece, Padre Santo. En todas las áreas de nuestra vida, Señor, queremos honrarte a ti, para que tú nos puedas entregar, Señor, esa bendición que anhelamos para nuestra vida y para nuestra descendencia. En el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre Santo, ayúdanos, Señor, a serte fiel a ti. Padre, y creemos que tú estás con nosotros. Creemos que tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos da nueva fuerza, Señor. Tú eres, Padre, el que nos da el ánimo, el gozo, la paz a nuestra vida, Padre Santo. Nosotros solamente debemos enfocarnos en ti y que tus promesas sean el motor para nosotros, Señor. Queremos tener una fe, Padre Santo, que pueda agradar delante de ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre Santo, ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijos, Padre Santo, porque creemos que en ti tenemos la victoria, Señor. Oh, Padre, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero pedirle ahí donde usted está que pueda ponerse en pie y que vengan nuestros hermanos del coro para poder cantar.